Vamos a continuar con este estudio o acerca de lo que es el catolicismo romano que estamos considerando. Así que vamos a ponernos de pie para que podamos leer una porción de la Biblia. Alabado el nombre del Señor. Y vamos, hermano, a leer el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, donde vamos a seguir leyendo acerca de la gran ramera, Babilonia, la grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra, como ya lo hemos señalado, amén, desde que comenzamos el estudio acerca del catolicismo romano y sus doctrinas de demonios. Bendito el Señor. Lo tenemos. Apocalipsis capítulo 18, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia. Te rogamos, Dios mío, para que tú nos ayudes, nos ilumines, y que podamos seguir aprendiendo, Padre, acerca de esta tema, de esta materia que estamos tratando, Padre mío, tratando de escudriñar, Señor, estos espíritus de demonios que han formado estas religiones que tanto daño hacen al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. A su nombre sea la gloria, aleluya. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de lo que es el catolicismo romano. Bueno, los estudios pasados hemos leído el capítulo 17, que también habla de la madre de todas las abominaciones de la tierra, la gran ramera. Y bueno, hacíamos alusión a que ese pasaje bíblico, todo indica que se refiere a Roma. Amén. Por eso es que los estudiosos bíblicos siempre han creído hasta hoy que la gran ramera aquí en el Apocalipsis se refiere al sistema religioso católico, con todo lo que hace y con todo lo que está acaparando hoy día. Amén. Por supuesto, como dijimos desde el principio, no va a ser la Iglesia Católica por sí sola la que se convierta en esta religión, porque acuérdense, Juan aquí está profetizando, esto todavía no ocurre, pero lo que estamos viendo entonces es una religión prácticamente, que la principal promotora de esta religión, que vendrá cuando el anticristo esté ya aquí en la tierra gobernando, va a ser sin lugar a dudas esta Iglesia Católica, porque ya estamos viendo eso. ¿Se acuerda que mencionamos en los datos históricos que desde el siglo XX o a principios del siglo XX, 1960 y algo, con el Papa Juan XXIII, se empezó a mover este asunto del ecumenismo, donde ya se empezaba a hablar diferente acerca de los protestantes, y de ahí para acá ya no les llamaban herejes, o ya no nos quieren llamar herejes, ya no nos llaman protestantes así tajantemente, sino que ahora nos tratan de hermanos separados.
Y bueno, hemos visto todo eso. Usted, por eso es que estamos viendo ahora un cambio en el trato de la Iglesia Católica con las demás religiones, de tal modo que es bien común ver ahora a imanes islámicos en el Vaticano saludándose con el Papa, rabinos judíos, pastores evangélicos, todos juntos haciendo una mezcolanza, un enredo de religiones, hermano. Amén. Todo esto está apuntando a que se está preparando lo que va a ser, amén, esta madre, ¿verdad?, de todas las abominaciones de la tierra, por supuesto, originado por la Iglesia Católica Romana. Y aquí en el capítulo 18, quise leer esto porque aquí todavía habla de esta Babilonia, solo que en el capítulo 17 se menciona un poquito más como el sistema más religioso, y en el capítulo 18 está hablando un poquito más acerca también de lo religioso, pero como más de lo comercial y de todo esto. Pero vamos a ver también algo interesante, ¿verdad? Que este comercio de la Gran Babilonia no era nada más con los bienes materiales, sino también, como dice más adelante el versículo 13, amén, con las almas de los hombres. Ahí es donde está la clave para entender todo esto. Bendito el nombre del Señor. Pero vamos a seguir, amados hermanos, estudiando entonces las doctrinas, y vamos a prestar atención para que podamos aprender. Nos quedamos viendo lo que era la naturaleza de Dios, que es lo que decía la Iglesia Católica, y vimos también lo que dice la Biblia. Hoy vamos a continuar con la enseñanza que tiene la Iglesia Católica en cuanto a la oración a los santos. Amén. El catolicismo romano enseña que hay un solo Dios. Eso ya lo vimos desde el principio. Es una religión monoteísta, dijimos, en la teoría, pero en la práctica, ahí es donde está el problema. Ok, ellos enseñan que hay un solo Dios, pero es bueno invocar a la Virgen María y a los santos para que intercedan a nuestro favor y nos consigan de Dios las bendiciones que necesitamos. Oiga cómo enseña la Iglesia Católica. Esta práctica se basa en la idea de que el pecador no debe de atreverse a dirigirse a un Dios santo como es Dios el Padre. En cambio, los santos, hablando de los cuadros y todo eso que tienen ellos ahí, habiendo pasado por las mismas luchas y tentaciones que nosotros, nos comprenden mejor y nos tienen compasión. Ellos interceden por nosotros, probablemente primero ante la Virgen María. Ella presenta la petición a su hijo, quien no puede negarle nada a su madre, y él a su vez le presenta la petición al Padre, a Dios. O sea, más o menos así es que la Iglesia Católica enseña, ¿verdad? Por eso es que se inventó esta enseñanza de la oración a los santos. Amén. ¿Por qué? Bueno, usted no se puede acercar a Dios, porque ya vimos que ellos piensan en Dios como un Dios, hermano, airado, enojado, que no tan fácilmente se puede acercar uno a él. Entonces, por eso es bien importante, según la enseñanza católica, orar a los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Ellos hacen referencia a la gente de la iglesia. Por ejemplo, a Pablo, a Pedro, a Juan, todos esos que vivieron. Y de ahí también para acá, todos los que vivieron después de los apóstoles, Agustín, Justino, Mártir, todos ellos, que muchos de ellos ya son hechos santos porque la iglesia, como vimos en algún tiempito atrás, los canonizó y ya se puede orar a ellos. Ahora, esta enseñanza, amados hermanos, es un enredo total y es una desviación prácticamente, porque imagínense, usted va digamos a San Martín de Porres. San Martín de Porres va con la Virgen de Guadalupe o con María, y María va con el Hijo, y luego el Hijo va con el Padre. Así es que más o menos es el sistema católico. Amén. Pero bueno, vamos a seguir leyendo un poquito, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la sección 956 del Catecismo dice: por el hecho de que los del cielo, hablando de los santos, están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre,
presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Esto es lo que dice el Catecismo Católico. O sea, que ¿por qué es que los santos tienen este poder intercesor de presentarnos a nosotros delante de Dios? Amén. Bueno, porque como ellos vivieron unas vidas santas según la Iglesia Católica, hicieron muchos méritos buenos aquí en la tierra, entonces ellos pueden sacar esos méritos delante de Dios y presentarlos a favor de nosotros, según lo que estamos leyendo en el Catecismo Católico. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque esto, rapidito, cualquiera que tiene un conocimiento básico de la Biblia, por eso es bien importante, hermanos, que leamos la Biblia, por favor. La Biblia. ¿Cuánto leen la Biblia aquí? Mire, ¿sabe de qué me he dado cuenta yo, hermano? Que a veces la iglesia le gusta mucho oír testimonios, mucho oír predicación, y está bueno, eso está bueno, pero si hay algo verdaderamente importante es leer la palabra, leer la Biblia. Usted no puede confiarse en escuchar el testimonio de alguien o en una prédica de alguien. Usted no sabe si le están mintiendo o le están diciendo la verdad si no conoce la Biblia. Entonces, por eso es bien importante. Ahora, cualquiera que tenga un conocimiento básico de la Biblia no va a encontrar por ninguna parte que haya esta enseñanza de la Biblia. O sea, ¿dónde dice la Biblia que los santos o que las personas que han muerto creyendo en Cristo y que ahora están en el cielo pueden interceder por nosotros? En ninguna parte de la Biblia dice esto. Ahora, fíjese el problema. En esta práctica, muchas personas adoran a la Virgen María y a los santos. El santo patrón del pueblo toma el lugar de Dios para la gente en muchos lugares. Tal enseñanza deshonra a Dios, haciéndolo menos compasivo, misericordioso, amoroso y comprensivo que los santos. La Biblia enseña todo lo contrario. ¿Sí o no? O sea, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica cuando dice que ellos, los santos, son muy misericordiosos por los méritos que ellos obtuvieron aquí, y esta gente es muy compasiva porque nos entienden a nosotros, porque ellos ya vivieron aquí? O sea, al enseñar eso, ¿no está la Iglesia Católica haciéndolos más misericordiosos a ellos que a Dios? Porque si yo no me puedo acercar a Dios por medio del único medio que es Cristo, entonces le estoy dando más méritos a esto, hermano. O sea, si no es suficiente Cristo, entonces lo que hizo Cristo no sirve para la Iglesia Católica. O sea, este es el problema de todas estas enseñanzas y doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice: Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para salvarnos. Con el simple hecho de saber Juan 3:16, ya debiéramos entender el gran amor de Dios, hermano. Como dice también primera de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, si el Señor nos ha dado a su Hijo, dice Pablo en Romanos 8:32, ¿por qué no ha de interesarse también en nuestras necesidades? Amén. Y darnos todas las cosas que necesitamos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque sabe que Dios es un Dios misericordioso y que nos conoce, hermano. No necesita que venga Pedro o Pablo a presentarse delante de él para decirle: mira, Padre, te está pidiendo el hermano Humberto, escúchalo por favor. No necesita Dios, porque Dios es misericordioso, hermano. Alabado el nombre del Señor, y sabe. Ahora, la Biblia nos dice también que Dios es más amoroso que cualquier padre o madre humanos. Amén. La Biblia nos muestra que se compadece de sus hijos. Dice el Salmo 103, versículo 13, que así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. También el Salmo 34, 8, amén, habla de esto mismo. Ahora, esta doctrina de la oración o del poder de intercesión que tienen según los santos, amén, lo que hace, amados hermanos, es distanciar al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que el único mediador es Cristo, y ahora me están poniendo que yo vaya a otro, me están alejando más de Dios. ¿Se da cuenta? O
sea, me están apartando más de Dios. Y ahí es donde hay problema. Aleluya. ¿Por qué? Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? Que haya un acercamiento por el camino abierto y directo que es Cristo. ¿Se acuerdan? Hebreos 10, verso 19 al 22, dice que el velo del templo se rasgó. Cuando Cristo murió, el cuerpo de Cristo, amado, o el velo en el templo representaba al cuerpo de Cristo que fue partido. Se rasgó. ¿Para qué se rasgó? Para que los que no tenían acceso a Dios ahora lo puedan tener. De tal manera que con Cristo muerto tenemos acceso directo. No tenemos que andar con rodeos, que vamos a pedirle a San Martín de Porres, vamos a pedirle a San Cristóbal, que vamos a pedirle a San Lucas. Porque aquí en el asunto, en la práctica, por eso dije al principio que la Iglesia Católica es, en la teoría, es monoteísta, cree en un solo Dios, pero en la práctica es politeísta, es decir, adora a muchos. ¿Por qué? Porque cada uno de los santos católicos viene a convertirse en un Dios. Si usted se da cuenta, los pueblos de uno, amén, el ídolo más respetado no es Dios, no es el nombre de Dios, es la Virgen o el patrono del pueblo. ¿A quién es el que le hacen la fiesta? Al patrono del pueblo. La fiesta de San Miguel, la fiesta de San Juan, la fiesta de aquí, de allá. Y no se acuerdan de Dios. Entonces, en la práctica es idolatría. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros los cristianos, la Biblia nos enseña, todas nuestras necesidades van a Dios por medio de Jesucristo. Pero, por ejemplo, si la Iglesia Católica lo ha puesto de esta manera, hay santos para toda ocasión, como quien dice. Por ejemplo, si un médico quiere pedirle a Dios, tiene que hacerlo, amén, y le va a ser más fácil por medio de ¿quién? De San Lucas. ¿Por qué? Porque San Lucas era médico. Entonces dice la iglesia, pues él te va a entender mejor, así que vas a él y él te va a acercar a Dios. Y va el santo de los choferes, San Cristóbal, ¿verdad? El santo de los solterones, no le oraban ese ustedes antes, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El Martín de Porres es. No, San Antonio. San Antonio. Ese que hay San Antonio de cabeza, lo ponen de cabeza, ¿verdad? ¿Para qué? Los que andan buscando novio de cabeza lo ponen. Entonces, y para cada necesidad hay un Dios. Los pescadores, ¿a quién oran? A San Pedro. Entonces, al hacer esto en la práctica, esto se convierte en idolatría, hermano. ¿Por qué? Porque estamos confiando en alguien que nos va a ayudar en una necesidad, amados hermanos, individual, especial, y nos olvidamos de que el único hermano que puede ayudarnos es Dios. Entonces los santos en la práctica se convierten en ídolos, aunque la Iglesia Católica diga que no. Vamos a leer ahorita a continuación la veneración de las imágenes. Alabado el Señor. Bueno, hay muchos textos que podríamos citar de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, pero hay uno en especial que está importante, ¿verdad? Nos invita a acercarnos confiadamente a Dios. Amén. La Biblia en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2, y en Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16. También son versículos importantes. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice acércate al santo fulano de tal, acércate al santo tal, no, al trono de la gracia por medio de Jesucristo. O sea que esa doctrina inmediatamente identificamos que es antibíblica. Ahora vamos a avanzar. Ahora aquí, viendo estas doctrinas, también hay una enseñanza que es la veneración de las imágenes y reliquias. Ahora, la Iglesia Católica Romana ha enseñado que deben de venerarse las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los santos. Esta honra se extiende a los cuadros, las cruces y crucifijos, las medallas, los escapularios y las reliquias. Todo esto lo enseña la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un documento que contiene todo lo que los papas han firmado y han hablado y han enseñado. Todo, ahí está, las encíclicas, las cosas que habla el Papa, ahí están todo encerrado.
porque esa es, digamos, la base para la Iglesia Católica, los dogmas papales y estas enseñanzas, la tradición, lo que ellos creen, amén, más que lo que la Biblia dice. Ahora, mire lo que dice el catecismo en la sección 1159, amén. Si usted va llevando apunte y un día le toca hablar con alguien, puede hasta darle, hermanos, citas del catecismo para que vaya y lo lea, porque estoy seguro que la mayoría de los católicos no conocen ni el catecismo, hermano. Solo creen lo que les dice el cura desde ahí, desde la parroquia. Pero mire lo que dice la sección 1159 del Catecismo Católico. Dice: la imagen sagrada, el ícono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes. Amén. Oiga eso. ¿Por qué dicen eso ellos? Bueno, dicen a Dios no representan las imágenes representan al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se hizo carne. Ahora, como Jesús se hizo carne, dicen ellos, entonces ya tenemos una imagen de Dios. Ahora, como esto se hizo aquí en la tierra, entonces por esa razón es que se puede traer una imagen que represente a Cristo y entonces venerarla como tal. No es adoración, dice la Iglesia Católica. Te habla con un católico y dice: nosotros no adoramos a los ídolos o imágenes, no las adoramos, las veneramos, las honramos, dicen ellos. Pero como decimos en México, es la misma gata, pero no más que revolcada, hermano. Es lo mismo. Adorar, venerar, honrar. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20? Lo vamos a leer más adelantito. Amén. Pero ahí dice claro lo que no debe hacer la gente con las imágenes. Alabado el Señor. Pero esto dice también en la sección 1162 del Catecismo Católico, dice: la contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración para que el misterio celebrado se grabe en memoria del corazón y se exprese luego en la vida de los nuevos fieles. Todo esto le están enseñando a la gente. O sea, los católicos van al templo, amén, y al haber imágenes en el templo, esas imágenes que están pintadas ahí de Cristo, de los santos que han vivido, motivan y ayudan en la liturgia, es decir, en la ceremonia del culto, para que la gente se pueda inspirar para poder adorar a Dios, para poder, hermano, entrar en comunión con Dios. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. O sea, por eso es que la gente cuando ora tiene que orar casi siempre delante de una imagen. ¿No se ha dado cuenta usted? Delante de una imagen. ¿Por qué? Porque lo inspira. Ahora, ¿qué dice la Biblia? A Dios no se le puede adorar de esa manera. No. Pero voy a seguir leyendo un poquito más de lo que escribieron en el concilio de Nicea 2. Alabado el Señor para siempre, lo que dijo ahí el Papa. Dice el Papa romano: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición, note ahí, y la tradición es lo que ellos se imaginan y lo que ellos creen, no lo que dice la Biblia. Siguiendo la enseñanza y la tradición de la Iglesia Católica, amén, pues reconocemos, dicen ellos, que el Espíritu Santo que habita en ella. Definimos con toda exactitud y cuidado que la imagen de la preciosa y vivificante cruz, así como también de las venerables y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Esto lo dijo el Papa en uno de los concilios antiguos, en el concilio de Nicea número 2. ¿Qué están haciendo? Promoviendo abiertamente, ¿ven?, la veneración de las imágenes que se pueden prácticamente venerar, que ya vimos que es lo mismo que adorar, hermano. Alabado el nombre del Señor. Ellos dicen que lo único que están haciendo es inspirarse,
Y dice el católico, no, es como usted dice, se le murió un familiar y usted tiene una foto ahí, no la tiene para adorar. Usted le puede hablar a la foto, ay mi hijo, ay mi hija, pero no está hablando con el muerto en realidad, porque o no es que está hablándole al papel, sino que en su mente está su hijo que se murió, dicen ellos. Entonces no estamos adorando, dicen los católicos. Amén. Por eso ellos dicen que nosotros estamos equivocados cuando decimos que si le ora a una imagen está adorando ídolo. Pero eso es lo que dice la Biblia, lo vamos a leer. Entonces, pero no les puede sacar de la cabeza que no es adoración, hermano. No es adoración según lo que dicen ellos. Ahora, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Ok, Dios prohíbe terminantemente hacerse imágenes para honrarlas o venerarlas. Tan fuerte es esta provisión escrita por el dedo de Dios en las tablas de la ley, que se ha omitido del catecismo. Oiga bien, en la parte sobre los 10 mandamientos se ha dividido en dos el mandamiento noveno para que siempre fueran 10. ¿Usted ha leído los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20? Está el primer mandamiento, que no tendrás dioses ajenos. El segundo es, no te harás imágenes, ni ninguna. Es el primero y el segundo. Pero el catecismo católico dice que no te harás dioses ajenos y no te harás imágenes, es un solo mandamiento. Entonces le están quitando, amén. Y el noveno mandamiento lo dividen en dos para que siempre sean 10. O sea, es tan fuerte y clara la Biblia que tuvieron que modificar esto, amados hermanos. Alabado el nombre del Señor. Espero que me vaya agarrando eso, hermano, porque son cosas importantes, aleluya. Y entonces, en la Biblia católica, al igual que en la protestante, esta prohibición es el segundo de los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 4 y 5, dice la Biblia, oiga lo que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, amén, y usted sigue leyendo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, y luego dice, amén, ni las honrarás, amén, ni te inclinarás a ellas. O sea, es clara la Biblia. ¿Qué es venerar? Venerar es honrar. Amén. Es hacerle una honra. Dice Dios, no te vas a inclinar, ni te vas, amén, ni las vas a honrar. Ahora, ¿qué hace la Iglesia Católica? ¿Qué hace el mismo Papa? ¿No se inclinan y besan esas estatuas de yeso? ¿No se inclinan y le hacen rogativas, oraciones, amados hermanos, a todo esto? Alabado el nombre del Señor. Entonces, es claro, amados hermanos, lo que dice la Biblia. Ponerle flores, las velas, las procesiones, los besos, las oraciones de rodillas ante las imágenes, las promesas que se les hacen, la oración por la protección, las fiestas en su honor, las joyas que se le consagran. ¿Qué son todas esas cosas sino una idolatría en desobediencia abierta al segundo mandamiento? Todo eso que hace la Iglesia Católica es idolatría, aunque ellos no quieran reconocerlo. Amén. No las adoramos, dice. Bueno, Éxodo dice claramente, ni te inclinarás a ella. Si te arrodillaste, aunque digas que no la adoras, estás adorando un ídolo. Amén. Si le prendiste una veladora, amén, estás adorando esa imagen. Si le prometiste a la Virgencita, estás adorando. Eres un idólatra, dice la Biblia. No, mire, así que usted no es, usted salió de ahí ya, hermano, ¿verdad? Pero así es que es la situación, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Dice Jeremías 10 del 2 al 5. Amén. Oiga esto, hermano. Oiga lo que dice Jeremías 10, perdón, del 2 al 5. Así dijo Jehová: no aprenderéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Estos son los ídolos, estas son las imágenes. ¿Para qué las queremos entonces?
Si son ídolos muertos, hermano. Pero entonces el catecismo, la iglesia, los papas dicen que son fuente de inspiración. Amén. Para nosotros poder inspirarnos y adorar a Dios. Dice Juan 4:24 que la única manera de adorar a Dios es en espíritu y en verdad, hermano. No se puede adorar a Dios materialmente. Una imagen es algo material. No se puede adorar a Dios materialmente. Es en espíritu y en verdad. Es más, el Salmo 115 dice que cualquiera, si no me falla la mente es el verso 8, dice que cualquiera que adora ahí a los ídolos se hace semejante a los ídolos. ¿Cómo son los ídolos? Tienen boca, no hablan. Tienen pies, no andan. Son muertos. Una persona que adora una imagen está muerta, hermano, espiritualmente. Está muerta. Tiene pies, amados hermanos, tiene ojos, tiene todo, respira, pero está muerta porque se hace semejante al ídolo que está adorando. Qué tremendo, alabado el nombre del Señor. Así que eso es, hermano, entonces la oración a los santos, la veneración de las imágenes, de las reliquias. Pudiéramos hablar mucho, hermano, pero quiero avanzar. Hay tantas cosas. Vaya a creer usted, hermano, que por allá tienen, según el Santo Sudario en Turín, Italia, si no me falla la mente, donde supuestamente es una manta que tiene el rostro de Cristo. Ahora, dice la tradición que ese es el rostro de Cristo cuando se secó la sangre, cuando lo llevaban a la cruz. Lo adoran, lo besan, lo cuidan. Por ahí tienen también una estilla de la cruz donde fue crucificado el Señor. Imagínate qué locura, hermano. Y la gente pasa por ahí, le sopla un beso ahí, hermano. Y se mueren por tocar. Entonces se da cuenta hasta dónde meten y sumen con estas enseñanzas a la pobre gente, hermano, que de verdad necesita a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a pasar a otra doctrina católica. Y aquí yo creo que aquí nos vamos a tratar de terminar todo esto hoy con la ayuda del Señor. Porque vamos a ver ahora el culto a María. Ya anteriormente les dimos una fecha donde se empezó el culto a María. Fue algo muy temprano, más o menos como en el año 383 por ahí. Ya se empezaba a adorar a María en la iglesia católica. Amén. Ahora, el culto a María o la mariolatría, porque es una idolatría a la imagen o a la persona de María. Con el pasar del tiempo, hermanos, se le asignó en la iglesia católica a María un lugar especial en el culto católico, dándole aires de divinidad. Empezaron a exaltar su persona. Oiga, dándole aires de divinidad a María, que era una mortal común y corriente como usted y como yo. Pero la iglesia empezó a darle ciertos aires de divinidad que los vamos a estudiar ahora mismo. Amén. En el Catecismo Católico, en la sección 971, dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, citando Lucas capítulo 1, verso 48. La piedad de la iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Vaya, por favor, poniendo atención ahí. Es un elemento intrínseco. O sea, la adoración y de la piedad de la iglesia hacia la Virgen es es un elemento intrínseco. Algo intrínseco es algo que no se puede desligar. No se puede adorar a Cristo sin María en medio. Oiga eso, por favor. La Santísima Virgen es honrada con razón por la iglesia con un culto especial. Están aceptando que hay un culto especial a María. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios. Ya vamos a explicar adelante esta aberración tan terrible, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Amén. También en la sección 2676 al 77, el catecismo dice: se presenta a María como mediadora para la humanidad. Mediadora, ahí estamos quitándole el único título, ¿a quién?
a Cristo. Primera de Timoteo 2:5. Ok, en el Ave María se reza: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Se acordó, hermano? En el rosario se rezan 10 Aves Marías por cada Padre nuestro. En el rosario, poniendo así más importancia sobre la abogacía de María que sobre la forma de oración que Cristo nos enseñó. O sea, estas son cositas que yo saqué porque hay mucho más que podíamos hablar, pero para que usted vea la importancia de la Virgen María en el culto católico. Amén. Aleluya. Ahora, aquí, amados hermanos, vamos a ver nosotros algo, porque dice la Iglesia Católica: tenemos 3 motivos principales para no dirigirnos a Cristo o a Dios el Padre por medio de María como mediadora. Amén. Bueno, esto ya dentro de la iglesia cristiana. Amén. Es por qué razón, amén, no se puede aceptar el culto a María. 3 razones. Uno, es antibíblico. Amén. En la Biblia no encuentra usted nada de eso, que María sea mediadora. Nada, absolutamente nada, hermano. Ahora, ¿quién es el único mediador? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Con eso está claro y se le cae el cuento a la iglesia católica. Amén. Eso, uno, es antibíblico. Número 2, es inútil. ¿Por qué? Cristo enseñó cuando estaba aún en la tierra que María no tenía más privilegios o derechos que cualquiera que creyese en él. O sea, usted lee la Biblia, por ejemplo, en Mateo 12:46 al 50. Voy a pedirle al hermano Miguel que nos lea ese, por favor, hermano. Amén. Lucas 11:27 y 28. Amén. Hermana, ¿a quién se lo damos? Hermana Jenny. Lucas 11:27 y 28. Aleluya. Marcos 3:31 al 35. Hermano Guillermo, por favor. Vamos a leer esos pasajes para que usted vea que es inútil orar a María. ¿Por qué? Porque Cristo enseñó que María no tenía más ni menos privilegios que todos los demás que creyesen en él. Leámoslo, hermano, por favor. Amén. Mateos 12:46 al 50. Amén. Amén. Ahí está claro. Amén. Tu madre, tus hermanos te buscan, se interrumpieron. Allá está María afuera con los hermanos de Jesús, porque tenía hermanos también. Vamos a verlo adelante. Y el Señor se voltea y le dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Amén. O sea, está claro, hermano. Lucas 11:27 y 28. Ahí está. ¿Qué están haciendo? Podemos ver que están tratando de exaltar a María, por decirlo así. Bienaventurada, Señor, esa mujer, esos senos que te dieron de mamar, que te dieron de comer. No, dijo el Señor, más bienaventurados los que hacen la voluntad de mi Padre, la oyen. Amén. ¿Se da cuenta? O sea, en ningún momento el Señor exaltó a María por encima de las demás personas, en ningún momento. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35.
Amén, gloria a Dios. Mire, ese texto está, hermano, tremendo para quitarle, amén, de la boca a la enseñanza católica de la importancia de la Madre de Dios, de la enseñanza de la Madre de Dios y todo eso. Mire, y ellos hacen énfasis que era la Madre de Jesús y la Madre de Dios. Mi madre, dijo, es todos los que hacen la voluntad de mi Padre, el Señor. O sea, es claro, hermano, es antibíblico, es inútil y es necesario. ¿Por qué andar con tantos rodeos cuando tenemos la invitación de llegar directamente a Cristo? Amén. Entonces, no necesitamos a María. Ahora, vamos a entrar, ¿se acuerdan que mencionamos cuando hablamos los dogmas católicos? Amén. Que son 44. Hay cuatro dogmas respecto a la Virgen María y vamos a mirarlos ahorita, hermano. Ahora, son 4. El primero de ellos es la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María. El Catecismo Católico en la sección 491 dice: a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Oiga eso, por favor. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Amén. También dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esto lo dice también el Papa Pío IX. Amén. Ahora, ¿qué es la Inmaculada Concepción? La Iglesia Católica entonces enseña que María no es un ser humano como usted y como yo. ¿Qué significa eso? Mira, así de claro está. Prácticamente la están poniendo, como quien dice, al mismo nivel de Jesucristo. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Que cuando María nació o fue engendrada en el vientre de su madre, amén, María no tuvo pecado original. O sea, la mamá de María y el papá de María, cuando tuvieron, ¿verdad?, la intimidad, amén, para poder procrear a María, en el momento en que, digamos, el óvulo de la mamá de María iba a ser fecundado por el esperma del papá de María, antes de que llegara al óvulo, amén, Dios intervino para llenar de gracia a la mujer aquella y que María no fuera como los demás mortales, sin pecado. Por eso dicen: Ave María, sin pecado concebida. Dicen. ¿Qué significa eso? Amén. Que ella no tiene o no viene arrastrando el pecado desde Adán, como todos los seres humanos. Este es un dogma, hermano. O sea, esto es irrevocable. Esto no lo puede cambiar nadie. Acuérdense, un dogma está ahí y no se puede quitar ya. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Es verdad eso? ¿De dónde saca la Iglesia Católica esto? Esto es un invento, hermano, de los papas. La Biblia no enseña esto. Ni los apóstoles ni los primeros cristianos dieron indicio de creer esta doctrina. Amén. La propia María, oiga esto por favor, no lo creía esto, porque hace mención de su Salvador. Lucas capítulo 1 verso 47. ¿Qué dice María ahí? Amén. Cuando María está, amados hermanos, admirada por lo que Dios está haciendo, vamos a leer ahí Lucas capítulo 1 versículo 47, dice, 46 y 47 dice la Biblia: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice? Mi Salvador. O sea, María, ella no creía que era inmaculada. Ella sabía que era pecadora como todos los mortales y que necesitaba un Salvador. Ahora, ¿de dónde saca el Papa esta terrible doctrina, hermano? ¿De dónde? Alabado el nombre del Señor. Entonces, no se enseña esta doctrina hasta más de 200 años después de la muerte de María aproximadamente.
y se demoró, oiga esto, hasta el año 1654 para aceptarla como dogma. Perdón, 1854 para aceptarla como dogma. O sea, que se empezó a enseñar temprano, como en el año 300 y algo, pero no se aceptó como dogma hasta 1854. ¿Por qué? Porque discutían, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué decimos? ¿Qué esto? Hasta que en 1854 dijeron, sí, es verdad. Imagínense usted qué locura, hermano. Esta enseñanza contradice claramente la doctrina bíblica de que toda la humanidad está bajo pecado. Dice Romanos 3:23. Amén. Romanos 5:12. Son textos claves. Porque por tanto el pecado entró en el mundo y el pecado pasó a todos los hombres menos a María. ¿Dice la Biblia así? No, el pecado pasó a todos los hombres. Quiere decir que cada un hombre que nace viene arrastrando el pecado, hermano, y necesitamos un Salvador. Entonces la Inmaculada Concepción dice que María no necesitó un Salvador porque la redimió Dios desde antes de que naciera. Ahí está. Hay otro dogma católico en cuanto a María, y es la perpetua virginidad de María, o María siempre virgen, como dicen ellos. Se enseña que María fue siempre virgen. José, su esposo, lo era solo de nombre, para ser su protector. Los llamados hermanos de Jesús, que menciona la Biblia, según la Iglesia Católica, en realidad eran primos hermanos, pues María no tuvo otros hijos. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. En la sección 499 del Catecismo dice: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Esto fue en el Concilio de Constantinopla 2. Incluso, oiga esto, hermano, por favor, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre, amén, siguió conservando su virginidad. Amén. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la aipartenón, griego, que significa la siempre inmaculada, la siempre virgen María. ¿Qué quiere decir esta enseñanza? Que María, amén, fue virgen toda su vida. Aún después de que nació Cristo, siguió siendo virgen. Hermano, esto hasta la lógica, hermano. Rapidito, amén. Una mujer, amén, en primer lugar deja de ser virgen cuando se casa y tiene una vida conyugal. Amén. De ahí ya no es virgen. Ahora, cuando el niño nace, ya dejó de ser virgen hace mucho tiempo. ¿Están ahí? Pero la Iglesia Católica dice que no. O sea que José no era esposo en realidad, o lo era de nombre, nada más, ¿verdad? El pobre José, Dios lo escogió para que estuviera con María, para protegerla nada más. Pero nunca la tocó ni lo puso un beso encima, la mano encima. No, nunca, dice la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es esto? Esto, hermano, amén, es contrario a la Biblia. La Biblia indica claramente que después del nacimiento de Jesús, María sostuvo una relación de matrimonio normal con José y tuvieron más hijos. Ahí está la Biblia. Hay muchos textos que tengo, pero le voy a dar uno si quiere apuntar, o si quiere apuntar. Mateo 1:25, Mateo 13:55 habla de los nombres de los hermanos de Jesús. Mateo 13:55, Marcos 6:3, Juan 2:12, Juan 7:3. ¿Voy muy recio o no? Ok, Mateo 1:25, Mateo 13:55, Marcos 6:3, Juan 2:12, Hechos 1:14, Primera a los Corintios 9:5, Gálatas 1:19. Todos esos pasajes nos hablan de los hijos de María, de los hermanos de Jesús. Entonces la Biblia claramente nos da a entender que después de que Jesús nació, como dice Mateo 1:25 y los evangelios, amén, dicen que José no conoció a María. ¿Hasta cuándo? Mira, la Biblia es clara.
no conoció a María hasta que nació su hijo primogénito. O sea, que José no tuvo relación con María matrimonial hasta después de que nació Cristo. Amén, hasta después. Pero después vivió normal como un matrimonio. Tuvieron hijos. Amén, alabado el nombre del Señor. O sea, y eso, ¿por qué la Iglesia Católica quiso inventar esto? Si la Biblia dice, hermano, que el matrimonio es honroso. Ellos pensaron que a lo mejor al hablar de María como casada y teniendo intimidad con un hombre, la iban a rebajar, claro, porque no iba a combatir con sus otras doctrinas que estaban creyendo e inventando. Pero Hebreos 13:4 dice que el matrimonio es honroso, hermano. Es una bendición el estar casados. Nadie dijo amén, Dios mío. Ay, Señor. Ustedes me espantan de repente, hermano. Ok, vamos a ver, queremos terminarlo, hermano. El tercer dogma de María es María, Madre de Dios. María, Madre de Dios. El catecismo dice, en la sección 495, dice: llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la Madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su hijo, y citan lo que dijo Elizabeth, su parienta, en Lucas 1:43. Amén. ¿Qué dijo? Amén. ¿Quién me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Dijo Elizabeth, ¿verdad? En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que verdaderamente María es Madre de Dios. Esto fue en el concilio de Éfeso en el año 649, que se forma el dogma de María, Madre de Dios. Ahora, mire, esto que estoy diciendo y que dice la Iglesia Católica es un disparate teológico, y por donde nosotros queremos buscarle, bíblico, es una locura, hermano. O sea, al llamar a María Madre de Dios, ¿qué es lo que están haciendo ellos? O lo que están transmitiendo, que María es superior a Dios. ¿Por qué? Porque si María es Madre de Dios, entonces quiere decir que María es antes que Dios. Ahora, pero ellos tratan de explicarlo de otra manera. Ellos dicen, amén, que es Madre de Dios porque Jesús era Dios. Como Jesús era Dios, y entonces al venir y poner en ella el Espíritu Santo a Jesús y nacer, entonces ella es madre de Jesús, que es Dios. Por eso es Madre de Dios. Entonces, pero por donde quiera que nosotros le busquemos, vamos a encontrar esto en total oposición a la Biblia. El decir que María es la Madre de Dios es un verdadero, como dijimos, disparate, locura. En la Biblia en ningún lugar se indica que María es Madre de Dios, sino que se explica que es la madre terrenal de Jesús. Amén. Su madre. La Biblia habla claramente, la madre de Jesús, la madre de Jesús. Y raras veces, incluso creo que solamente nada más cuando está en la cruz, que dice, amén, el Señor a Juan: hijo, he aquí tu madre. Ni siquiera dice mi madre. ¿Cómo le decía Jesús a María siempre? Mujer, mujer. En Juan capítulo 2, versículo 1, ahí está, ¿verdad? Claramente la madre de Jesús, pero Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Entonces se menciona siempre como madre de Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mire, si María es la madre de Dios, quiere decir que ella fue antes que Dios. El catolicismo romano enseña esto. ¿Y cómo pudiera María ser la madre de Dios? Nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne. La Virgen María, bienaventurada entre todas las mujeres, fue escogida por Dios para ser la madre, oiga esto, ¿de qué? De la naturaleza humana de Cristo. Esta es la explicación bíblica y hallamos sustento bíblico para esto. No la madre de Dios, la madre de la naturaleza humana de Cristo, porque Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Simple y sencillamente
fue madre de su cuerpo físico, pero no pudo ser madre de su deidad. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es eterno. Si María fuera la madre de Dios en este sentido, María tendría que ser eterna. ¿Están ahí, hermano? Entonces, como Dios siempre ha existido, no es lógico hablar que María, amén, como la madre de Dios. No. ¿Por qué? Porque pasajes como Colosenses 1:16, San Juan 1, del 1 al 3, también San Juan 8, 57 al 58, hablan de la preexistencia de Cristo y prueban que nadie puede ser madre de su deidad. ¿Dónde estaba María cuando, por ejemplo, el Hijo junto con el Padre y el Espíritu Santo formaban al mundo? No, porque María no existía todavía, hermano. Amén. Ni sus descendientes, nadie, ni sus ancestros. Entonces es una locura el enseñar que María es madre de Dios. Aleluya. Muchos dirigentes, oiga esto, hasta dentro de la Iglesia Católica protestaron enérgicamente al empleo de este título, diciendo que era incorrecto, pero por fin se dio su aprobación oficial para su uso. O sea que los católicos hoy, por eso, hermano, es que lo gritan y lo confiesan y lo dicen: Madre de Dios, Madre de Dios. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿No dice el Ave María? Y luego se contradice y dice Ave María. No, ¿cómo es que dice? Dios te salve María, después le dice. ¿Cómo que sálvamos? Ruega por nosotros y luego Dios te salve. Amén. Entonces se da cuenta la locura, hermano, que se crea con todo eso. Entonces la gente por eso la llama Madre de Dios. Amén. Inconscientemente están, hermano, cometiendo una blasfemia los católicos que no entienden esto, pero los papas, los líderes que están guiados por las doctrinas de demonios que los están induciendo, esos no están ignorantes de todo esto, hermano. Abiertamente están blasfemando contra el Señor. Por último, el cuarto dogma de la Virgen María, de la Iglesia Católica sobre la Virgen María, dice, es la asunción de María. El Catecismo Católico en la sección 966 dice: finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha del pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo. ¿Dónde dice esto la Biblia, hermano? Estos son títulos horribles, hermano, que a mí no, la verdad no sé qué. Mire, estoy enojado ahora que estoy estudiando, más me estoy enojando, hermano, con todo lo que dicen estos tipos, hermano. Mire, dice, fue cuando murió María en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma. Asunta quiere decir que fue resucitada y levantada en cuerpo y alma, y establecida y enaltecida por Dios como reina del universo. Amén. Para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. O sea que dicen que Dios quiso hacerla reina del universo para hacerla a la par de su Hijo, que es Rey de reyes y Señor de señores. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo. Oiga esto. Y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. ¿Qué le parece? ¿Qué significa la asunción de la Virgen María? Que María no vio corrupción. ¿Quién es el único que no vio corrupción que dice la Biblia? Cristo, hermanos. Pero entonces la iglesia viene y dice: María, cuando se murió, Dios no dejó que viera corrupción, la resucitó, la levantó en cuerpo y alma, así mismo como hizo con Cristo, en cuerpo y espíritu y alma, y se fue para el cielo. Y entonces ella se constituye, dice la Iglesia Católica, en un símbolo de la resurrección de su Hijo y también de todos los creyentes. ¿Qué está haciendo la doctrina católica con esto? Está quitándole el lugar que solo Cristo tiene. La Biblia dice que Cristo es las primicias de los que durmieron, el primero en ser resucitado de entre los muertos para ya nunca morir. María no tiene nada que ver en esto, pero la iglesia la mete. El Papa Juan Pablo II dijo en el 2 de julio del año 97: el dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado
Oiga, hermano, fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Qué tremenda blasfemia, hermano. Y aquí, hermano, vamos a dejar, amén, este estudio de esta tarde. Todas estas doctrinas son doctrinas de demonios, hermano. Por eso es que le hemos titulado este estudio como la cátedra del diablo. La enseñanza que Satanás está trayendo a través de las religiones está destruyendo y mandando a miles. La Iglesia Católica es culpable de que millones de almas ahora mismo estén en el infierno, hermano. Culpable. Así que por eso es importante que leamos y entendamos estas cosas nosotros también y podamos predicar para que la gente sea salva. Salga, como dice el texto que leímos, salid de ella, pueblo, salid de ella. Vamos a darle gracias al Señor, hermano, en esta preciosa hora. Gloria al nombre de Cristo. Padre, te damos gracias en esta preciosa y linda noche.